Buenas noches. Hoy 16 de octubre, mi compañera Harumi y yo vamos a hablar sobre el tema de la Primera Guerra Mundial. Mi nombre es Arlet y yo voy a hablar sobre qué trató la Primera Guerra Mundial y sus primeras causas. La Primera Guerra Mundial marcó el primer gran conflicto internacional del siglo XX. El asesinato del archiduque Francisco Fernando, heredero de la corona austrohúngara, y de su esposa, la archiduquesa Sofía, en Sarajevo el 28 de junio de 1914, dio inicio a las hostilidades que comenzaron en agosto de 1914 y continuaron en varios frentes durante los 4 años siguientes. Durante la Primera Guerra Mundial, las potencias de la entente Gran Bretaña, Francia, Serbia y la Rusia imperial lucharon contra las potencias centrales, Alemania y Austria. El entusiasmo inicial de todas las partes respecto a una victoria rápida y decisiva se desvaneció cuando la guerra se espontaneó en un punto muerto de costosas batallas y guerras de trincheras, particularmente en el frente occidental. El sistema de trincheras y fortificaciones en el oeste se extendió en su punto máximo a 475 millas aproximadamente desde el Mar del Norte hasta la frontera suiza y definieron la guerra para la mayoría de los combatientes norteamericanos y de Europa occidental. Las causas de la Primera Guerra Mundial, sus raíces se encuentran en una compleja red de alianzas entre las potencias europeas. En esencia, fue la desconfianza entre la informal Triple Entente. A finales del siglo XIX ya se había consolidado la ideología del nacionalismo en el imaginario europeo. El nacionalismo planteaba la idea de que un pueblo estaría unido sobre la base de una cultura, lengua, economía y geografía compartida, y que de allí brotaría un destino para el cual habría nacido. Sus causas fueron la radicalización del nacionalismo, desarrollo exponencial de la industria armamentística, expansión del imperialismo europeo, tensiones geopolíticas en Europa, formación de alianzas internacionales, asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria. A continuación, dejaré con mi compañera Harumi que ella dará las consecuencias que tuvo la Primera Guerra Mundial. Mi nombre es Harumi Sherita Cuellar Ortega y el día de hoy voy a hablar acerca de las principales consecuencias sociales, económicas y políticas de la Primera Guerra Mundial. La principal consecuencia social fue la pérdida humana. Según diversos registros, la Gran Guerra dejó hasta 10 millones de fallecidos y unos 20 millones de militares heridos. Por el lado de Alemania, el Reich movilizó a 11 millones de soldados, de los cuales fallecieron 2 millones. El Imperio ruso reclutó a 12 millones de hombres, de los cuales fallecieron casi 2 millones. En cuanto a Francia, reclutó 8 millones de franceses, de los cuales fallecieron 1.3 millones, el 16% de los soldados. Reino Unido perdió unos 850,000 soldados, Italia perdió 700,000 soldados. Hungría perdió 1.5 millones. Las más afectadas fueron las naciones de menor tamaño: Rumania, Serbia, Montenegro. Por ejemplo, Serbia perdió un 11% de la población, pero las cifras que obtuvieron, las peores cifras fueron las de Montenegro, ya que este país perdió un 16% de sus habitantes. La principal consecuencia económica fue la destrucción y altos costos. Algunas zonas de Serbia, Bélgica y Francia quedaron completamente destruidas, por lo que les costó la reconstrucción llegaron a los 100 millones de francos. Reino Unido se convirtió en uno de los países más endeudados luego de haber sido el acreedor del mundo, mientras que Alemania tuvo que lidiar con una inflación gigantesca. De igual forma, Europa perdió su hegemonía y le dio paso a los Estados Unidos, que se convirtió en el nuevo acreedor del mundo. La principal consecuencia política fueron los tratados de paz. Los acuerdos de paz fueron firmados entre 1919 y 1920. El 18 de enero de 1919 se dio inicio a la Conferencia de Paz de París,
En la mayoría de los casos, las negociaciones se llevaron a cabo en secreto y fueron excluidos Rusia y el resto de los países derrotados. A partir de marzo del mismo año se comenzó a intercambiar información de los países vencidos mediante el Consejo de los Cuatro, donde se reunían los líderes de los países vencedores: Reino Unido, Francia, Italia y Estados Unidos. Posteriormente se firmó el Tratado de Versalles, un acuerdo de paz en el que participaron hasta 50 países. Hola maestra, buenas noches. Mi nombre es Sandra y ahora el tema que le voy a presentar es acerca del periodo entre guerras. Se le conoce el periodo histórico del siglo XX, que va del 1918 a 1939. Cronológicamente se puede establecer desde el final de la Primera Guerra Mundial, el 11 de noviembre de 1918, y el inicio de la Segunda Guerra Mundial, el 1 de septiembre de 1939. Ahora hablaremos de la cultura en el periodo de entreguerras. La cultura y la sociedad europea sufrieron las crisis que desembocaron en la Segunda Guerra Mundial, que convirtieron la vieja Europa en un gigantesco solar de ruinas humanitarias. ¿Qué pasó con la sociedad? Junto al empobrecimiento de las capas sociales más bajas, especialmente obreros, también se vieron afectadas las clases medias, cuyas bases se estrecharon. Buena parte de sus miembros, funcionarios, profesionales, liberales y pequeños. Eso fue lo que pasó en el periodo entre guerras sobre el aspecto social. En este segmento hablaremos de la Gran Depresión. La Gran Depresión fue uno de los momentos históricos más devastadores en ese entonces, ya que en octubre de 1929 el desplome de la Bolsa de Valores de Nueva York y el Wall Street hizo que el mundo temblara debido a la gran pérdida millonaria en ese tiempo. Algunas de las causas fueron el quiebre en cadena de miles de bancos, la congelación de ventas y producción, se paralizaron millones de negocios y empresas, las pésimas políticas del gobierno de Estados Unidos. La política no supo cómo hacer frente a un descalabro económico que no tenía ningún tipo de precedente, debido a que esto jamás había sido presentado. La consecuencia más grande o la causa en ese aspecto fue la Primera Guerra Mundial, ya que gracias a esta guerra se invirtieron millones y las ganancias no eran lo suficientemente buenas para volver a tener un equilibrio en la economía. Las consecuencias de la Gran Depresión fueron el desempleo, ya que fuera parcial o completa, la tasa de desempleo se dispararon de manera brutal y trajeron consigo hambruna, mensidad y enfermedades. En 1932, el número de desempleados ascendió hasta los 40 millones, mientras en Estados Unidos se reportaba el 25% de gente desempleada. La caída demográfica también fue una de las consecuencias más fuertes que hubo. Como consecuencia de la ausencia de trabajo, cayeron en picada el número de bodas y con ellos la mortalidad, así como el aumento de las migraciones hacia otros países. Esto causó que la demografía disminuyera drásticamente. Las clases medias e inferiores también se vieron muy afectadas debido a esta baja, ya que las enfermedades, la miseria, la hambre y la muerte fueron las crisis más importantes para estas sociedades. A nivel político, el hambre y la miseria conformaron antecedentes que hicieron las circunstancias para el surgimiento de formas de gobierno totalitarios y dictatoriales de ultraderecha en España, Alemania e Italia. Esto también fue la consecuencia para la estallida de la Segunda Guerra Mundial. Uno de los tratados y políticas que hizo salir a flote a los países fue gracias al presidente Franklin Delano Roosevelt, que implementó el New Deal para sacar a Estados Unidos de la grave crisis económica que sufría, ya que Estados Unidos se había convertido
en la gran potencia mundial tras la Primera Guerra y era un actor indispensable en el comercio internacional y como prestamista, lo que hacía que su economía se viera más afectada que las demás. El New Deal fue un gran programa de gastos públicos para recuperar el sistema financiero, regular las empresas y sobre todo a los desempleados. Se lanzó un programa amplio de empleo en obras públicas para que hubiera más dinero, además de intervenir en sectores como la banca, el comercio exterior, las pólizas de seguro, los sistemas de pensiones y los fondos de ahorro. Gracias a estas medidas tomadas en Estados Unidos, algunos países en Europa lo implementaron, dando grandes resultados. Pero debido al estallido de la Segunda Guerra Mundial, estas acciones se vieron afectadas, trayendo consigo nuevas consecuencias.